Buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Melina Arteaga y junto con mi compañera Andreina Guagallo, en este hermoso día seremos quienes las acompañaremos en este recorrido por la calle García Moreno, visitando cuatro hermosos atractivos, los cuales están en este centro histórico de Quito. Ahora bien, empecemos redactando un poco sobre la historia del Palacio de Carondelet. Es la sede de gobierno y reside oficialmente el presidente de la República del Ecuador. Está ubicado en el centro histórico en la ciudad de Quito. Este es uno de los principales símbolos del Estado ecuatoriano y el eje neurálgico del espacio público conocido como la Plaza de la Independencia o Plaza Grande, nombre colonial, alrededor de la cual se levantan además el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal, el Palacio Pizarro y la Casa de los Alcaldes, el Palacio de la Curia y la Catedral Metropolitana. El Palacio Presidencial y el anexo del Palacio Vicepresidencial ocupan una manzana de aproximadamente 80 metros de lado, la que suman 6.400 metros cuadrados de superficie. El Palacio de Gobierno fue construido entre el siglo XVII y el siglo XIX por el presidente de la Real Audiencia de Quito, presidente del Consejo Real, el barón Héctor de Carondelet. En la escalera que conduce a la primera planta hay un mural pintado. Vemos que el mural es un atractivo principal para el palacio, el cual es pintado por el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, que retrata el descubrimiento del río Amazonas en 1542. El primer cuerpo de la fachada es de piedra andesita y presenta 10 covachas o pequeñas tiendas cuyas puertas están remotas por fronterones triangulares y que albergan desde el inicio a negocios particulares de las personas. Estos espacios servían para financiar al gobierno colonial con el alquiler que se cobraba de los mismos, mientras que durante la época republicana se mantuvo el mismo uso, pero por motivos de tradición, albergando en la actualidad negocios como barberías o tiendas de artículos turísticos que llaman a las personas que están cerca de ellos. El segundo cuerpo de la fachada contiene una galería a modo loggia que da inicio a la plaza. Con una columnata realizada de piedra, las columnas son de estilo dórico, son 20 en total y reemplazan a las columnas originales de la colonia, que eran de ladrillo. Se accede a la galería por dos amplias escalinatas. La principal es la del costado norte. La mitad de ella fue nivelada para permitir el acceso a las personas con capacidades especiales. En los extremos de la fachada, el pórtico o loggia se completa con arcos de medio punto. El tercer cuerpo del palacio presenta una gran terraza con vista a la Plaza Mayor que corre la loggia y en los costados dos bloques con ventanas a las calles. Las del sur corresponden al despacho presidencial y las del norte al oratorio católico del palacio. Finalmente, el cuarto cuerpo de la fachada incluye en el centro un frontispicio que alberga un campanario y un reloj, el cual a veces funciona y a veces no. Estos son instalados por el presidente García Moreno y hacia los costados dos frontones decorados con las armas de la República del Ecuador, rodeados de cañones. Sobre el frontón del campanario, en una asta, ondea la bandera nacional de la República del Ecuador. En casi toda la edificación palaciega, en cuanto a materiales, se refiere a la utilización de la madera. Docenas de diferentes tipos de maderas finas han sido usadas a lo largo de los años en tanto pisos como en el cielo. Y por supuesto, en la elegante mueblería de la época colonial o de la época actual. Varias pinturas adornan la casa presidencial ecuatoriana. Entre ellas se encuentran obras de Tamayo, Rafael Salas, Ceballos, Atahualpa Villacres, Toret,
Oswaldo Viteri, Marcos Salas y Jaime Zapata. Varias de estas corresponden a los restos de los presidentes en el Salón Amarillo. La decoración se caracteriza por tener hexagonales alargados que embarcan guirnaldas y mascarones de evidencia apariencia indígena, las cuales han venido renovándose al pasar de los tiempos. El revestimiento de madera aplica como zócalo las paredes de todas las estancias. Esto fue obra de Vicente Arboleda. Los tumbados de los salones tienen su trabajo arquitectónico con diseños y objetos traídos desde España, Francia y Portugal. Ahora bien, les explicaré un poco más sobre las partes importantes de este lugar. En el primer piso tenemos el acceso al palacio y este se realiza por un amplio corredor decorado con una columna de piedra con vista hacia la Plaza de la Independencia, y se trata de un atrio con el que se levanta un piso con relación al nivel de la Plaza Mayor. Entre las columnas hay barandas de fierro forjado que provienen de las ruinas del Palacio Parisino de las Tullerías. En el atrio hay varias placas, las cuales remarcan los hechos históricos como las visitas del libertador Simón Bolívar, el centenario de la batalla de Pichincha, el asesinato de Gabriel García Moreno, la visita del Papa Juan Pablo, entre otros que son muy importantes para los ecuatorianos. La más antigua de todas proviene de la colonia y esta destaca en español antiguo en 1612. Se instaló en el Palacio de la Real Audiencia de Quito. En este pórtico, los presidentes del Ecuador salen tradicionalmente a saludar a la gente, a los ecuatorianos o a los extranjeros que se concentran en la Plaza Grande. De aquí nacen los patios norte y sur y la escalera de honor. En el segundo piso se quiso recrear los claustros superiores, los cuales ayudan a los conventos quiteños, como es el caso del convento de San Agustín, cuya influencia se nota en las arcadas de la Galería Mayor o Superior, con pequeñas columnas toscanas entre las que se han colocado macetas de geranios, las cuales son algo muy placentero y esplendoroso para los turistas. Estas impiden ver desde el patio inferior a las galerías superiores, progenitando la privacidad del presidente y de sus altos funcionarios. Este piso alberga a varias de la dependencia más importante de Carondelet, como el despacho presidencial, el gabinete de Manuela Sáenz, el salón amarillo, el salón de banquetes, el salón del gabinete y el gabinete del secretario y, no menos importante, pero al final, el oratorio. En el tercer piso está ubicado en el ala norte un pequeño elevador, el cual conduce al tercer piso del palacio, donde se encuentra la residencia presidencial. El pasillo que conduce al elevador está decorado con un gran óleo que da un parecer o da un retrato a lo colonial del barón de Carondelet, presidente de la Real Audiencia, capitán general de Quito y artífice del edificio. La residencia fue construida durante el tercer mandato de José María Velasco Ibarra para poder instalarse allí junto a su familia, a sus esposas o a sus hijos, la cual el apartamento cuenta con un amplio espacio social que está destinado a ser el estar o el lugar donde el presidente puede estar ahí con su familia, donde se encuentran muchos muebles de estilo clásico, pero fabricados a mediados del siglo XX. Y un gran piano de cola donado por la esposa de Velasco Ibarra, además de un elegante comedor que sirve para el presidente, para así poder él ofrecer almuerzos o cenas privadas a sus selectos invitados. En nuestro segundo atractivo, su historia abarca los terrenos donde hoy se encuentra ubicado el Centro Cultural Metropolitano, que pertenecieron a la Orden de la Compañía de Jesús desde la fundación de la ciudad.
misma que en el año de 1622 construyó allí la Universidad San Gregorio Magno, cuando los jesuitas fueron expulsados de los territorios en 1767, la universidad pasó a manos de los españoles, la cual fusionó con la de los dominicos bajo el nombre de la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. En este histórico edificio se dieron las reuniones de la Escuela de la Concordia, en la que el patriota Eugenio Espejo plantaría ideales libertinarios de la futura nación ecuatoriana, que desencadenarían el primer grito de la independencia en 1809. Además, en sus salones y laboratorios se instaló y trabajó en la misión geodésica que trazó y se definió la línea equinoccial. Finalmente, el 13 de mayo de 1830, en su aula magna, se firmó el Acta de la Separación de la Gran Colombia, mediante la cual se constituía el nuevo Estado del Ecuador. Seguido de esto, vamos a 1914, en donde el Congreso Nacional ocupaba al ala norte de este majestuoso edificio colonial y organizó un concurso para su rediseño, en el que el arquitecto Francisco Espinosa Acevedo obtuvo el primer lugar. Durante este proceso se incluyó además el cuartel de artillería, mismo que había sido para predestinado el Real Cuartel de Lima durante la dominación española. La construcción inició en noviembre de 1915, pero debido a fallas del presupuesto se asignó y debidamente avanzó lentamente. En 1929 un incendio destruyó el tercer piso y sus gabinetes científicos, por lo que el dinero asignado para culminar la obra debió emplearse a su reconstrucción total. Entre 1997 y 2000 se recuperó integradamente el edificio, regresando a las disposiciones espaciales originales del diseño Espinosa Acevedo. Además, se creó un espacio moderno en el antiguo Paraninfo de la universidad, convirtiéndolo en la biblioteca Leonidas Batallas. Al principio, fondo público de la consulta del Cabildo Capitalino. Se destinó el ala sur para los fondos históricos de la Biblioteca González Suárez, así como para su hemeroteca y explosión de las primeras máquinas de imprenta que llegaron al país. El ala norte fue ocupada por la sala de exposiciones itinerantes, una cafetería, tiendas, un pequeño auditorio y salas de restauración. El tercer piso se lo destinó para la Biblioteca de Literatura Ecuatoriana, parte del Fondo Leonidas Batallas. Finalmente, en el antiguo cuartel se dispuso el Museo Alberto Mena Camayo, más conocido como el Museo de Cera. El edificio tiene 13.000 metros cuadrados de construcción y es de estilo neobarroco, y su fachada recuerda a los palacios alemanes del siglo XVII. Se usó piedra en las bases del primer piso, las esquinas y la entrada principal, mientras que el resto del edificio es de hormigón y hospedería de yeso. Bien, es un gusto darle paso a mi compañera Andreina para que nos presente otras edificaciones del majestuoso centro histórico que nos presenta aquí Quito. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Andreina Huagallo y continuando con la visita tenemos a la iglesia y convento de San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús de Quito, o también conocida simplemente como la Compañía. Nos encontramos ubicados en la esquina de las calles García Moreno y Sucre, en el centro histórico de la ciudad de Quito. También les hablaré sobre la historia y hechos importantes que han sucedido o por los que ha pasado la iglesia. Como podemos observar, la portada de su templo mayor está totalmente labrada en piedra volcánica y es considerada una de las más importantes expresiones de la arquitectura barroca en el continente americano. La iglesia consta también con una residencia llamada San Ignacio. Esta fue casa madre para los jesuitas en Ecuador durante la época de la colonia. En esta misma época se albergó al seminario San Luis, al Colegio Máximo, a la Universidad San Gregorio Magno y a las procuras de las misiones de Maynas. Desde el año de 1862 se fundó el Colegio San Gabriel, y en el año de 1959 hasta el año del 2001 el Colegio San Luis Gonzaga. Las columnas, estatuas y las grandes decoraciones fueron ejecutadas en la cantera de los jesuitas que tenían en la hacienda Yurac. Esta es cercana a la parroquia de Pinta.
El resto del material se trajo de una cantera que está en las faldas occidental de la colina del Panecillo. La fachada, tal como ha llegado a nosotros, tiene más del arte italiano barroco que del arte barroco español, y en las pilastras altas con cierto acento del barroco francés. La cruz de piedra que aparece en el costado sur sobre la acera antes estuvo unida a la iglesia por un hermoso petril que cerraba el atrio. La base de esta, con sus estupendas moldaduras y sus magníficas proporciones, hacen de ello un verdadero monumento arquitectónico, digno de contemplación. Por eso, al hablar de la iglesia de la Compañía de Quito, el ilustre artista italiano Sartorio dice: monumentos completos como la Compañía de Jesús de Quito son raros aún en el viejo continente. Y la puerta principal de la entrada consta de 6 columnas salomónicas de 5 metros de altura, estas estriadas en su tercio intermedio. Y la historia de la construcción de este templo y su convento, uno de los íconos arquitectónicos más importantes del Nuevo Mundo, se remonta a los años de la colonia y a la llegada de la Orden de los Jesuitas a las tierras de la entonces Real Audiencia de Quito. Y por haber sido construido durante 160 años con diferentes arquitectos, esta maneja 4 estilos en su arquitectura, aunque predomina aquí el arte barroco. Bueno, al interior de la iglesia vamos a poder apreciar su rica ornamentación totalmente cubierta con láminas de oro. Esta es una de las mayores atracciones de la ciudad y un patrimonio invaluable, tanto artístico como económico para el país. Esta fue visitada por el Papa Juan Pablo II, quien dio una misa en el templo el 30 de enero de 1985. Fue además visitada por el Papa Francisco el 7 de julio del 2015, que aquí rezó a la imagen de la Dolorosa. Una de las principales características de la decoración interna son sus barroquísimas formas de madera de cedro tallada, policromada y bañada en pan de oro de 23 quilates sobre fondo rojo. Destacan sobre todo el retablo mayor y en el ábside y en el púlpito. También les daré a conocer sobre los 4 artes con los que cuenta la iglesia, comenzando con el arte barroco, que es de fácil apreciación debido a la simetría que hay en el interior de la iglesia, puesto que en cada lado consta con la misma cantidad de elementos. Otra de las particularidades de este estilo es el movimiento, producto de la forma con la que están diseñadas las columnas principales del templo y el retablo mayor, lo cual produce la impresión de que se mueve mientras uno está caminando dentro de la iglesia. También tenemos la luminosidad, que es otra de las particularidades del arte barroco. Las ventanas superiores de la nave principal están colocadas con tal precisión que iluminan toda la iglesia con la luz del sol. Otro de los estilos que tiene la iglesia es el mudéjar o morisco, que se caracteriza por las figuras geométricas que se observan en los pilares. Este es un estilo completamente árabe que trajeron los españoles debido a la influencia que tuvieron al ser dominados 800 años por los moros y los árabes. Al ingresar podemos apreciar a los costados de la puerta principal las 2 más grandes obras de Hernando de la Cruz, tituladas El infierno o llamas infernales y El juicio final o la resurrección de los predestinados. Estas 2 obras causaron grandes efectos psicológicos en la mentalidad supersticiosa de esta época. Estos lienzos datan del año de 1620, pero por su avanzado deterioro fueron reemplazadas en el año de 1879 por fieles copias. Esto consta explicado en los reversos de estas 2 obras. En la cúpula central, las imágenes policromadas de los 4 evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su vida a Dios por el pueblo quiteño es enterrada a los pies del altar de esta Virgen, como siempre fue su deseo. En la capilla se labró un retablo neoclásico que preside la estatua de Mariana de Jesús, obra del escultor Flotage de Barcelona, y el cuadro del Milagro de la Dolorosa. Esto
la noche del 20 de abril de 1906. Aquí cenaban aproximadamente 35 niños en el comedor antes de retirarse a sus habitaciones. Cuando asombrados, varios de ellos notaron que supuestamente la imagen del cuadro de la Dolorosa colgado en la pared abría y cerraba los ojos repetidas veces. Creían que se trataba de una ilusión óptica, un fantasma, y entonces llaman a otros chicos para que vean lo mismo. Inquietos estos avisan al padre y al hermano que esa noche vigilaba la cena. Estos se acercan incrédulos, pero observan lo mismo. Se prolonga esto por unos 15 minutos con la imagen del cuadro abriendo y cerrando los ojos ante los niños y los clérigos. Se examinó esto por eclesiastas religiosos y peritos profesionales, incluyendo a los jesuitas. Se escuchó la declaración uno por uno separadamente a todos los colegiales, al padre y al hermano, y a los empleados que vieron el prodigio. Todos los testimonios eran unánimes y todos concordaban. Y se hizo entonces una capilla para el cuadro en el Colegio San Gabriel, y cuando se construyó la nueva sede del colegio al norte de Quito en la década de 1970, se dispone a su lado una espléndida iglesia moderna. Esta sería la sede de la parroquia de la Dolorosa, lo que fue el comedor de los colegiales. Este es el lugar del prodigio. Se ha convertido en un santuario, una capilla enriquecida con finas tallas de madera, donde el cuadro del milagro señala el lugar exacto de los hechos y atrae visitas de los devotos. Y a continuación vamos a visitar el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Sean bienvenidos, nos encontramos frente a la iglesia de la compañía y en este momento vamos a pasar al interior del museo. Les contaré sobre la historia y datos importantes del lugar. Esta fue creado por la Dirección Cultural del Banco Central del Museo Numismático. Fue abierto al público en el 2001. En el museo se encuentran 1.200 piezas referentes al proceso evolutivo monetario en el Ecuador, un patrimonio que no solo nos muestran raras especies monetarias o interesantes, un conjunto numismático, sino otras historias paralelas de procesos políticos, artísticos, económicos y financieros experimentados en el país. Este museo surge desde un área de investigación entre 1998 y 1999, aunque las primeras adquisiciones del patrimonio monetario se realizan en 1938, cuando el Banco del Ecuador adquiere también piezas arqueológicas y otros bienes de colección. El museo nos muestra el proceso evolutivo de la moneda en el Ecuador, y a partir del sistema de cambio o trueque que se realizaba por los pueblos aborígenes prehispánicos hasta el origen de la moneda y su proceso evolutivo, que ocurrió durante el periodo colonial, pasando por la época republicana y posteriormente al surgimiento de la Casa de la Moneda en Quito, la emisión de billetes por el Banco Central y la consolidación del Banco Central del Ecuador a través de sus emisiones del Sucre hasta la dolarización. Dentro del museo también se encuentra un almacén donde se pueden hallar monedas conmemorativas muy apreciadas por coleccionistas, también medallas y catálogos informativos del contenido de sus salas. Posee además una área interactiva donde se desarrollan talleres especializados en numismática. También cuenta con 4 salas. En la primera sala aborda las sociedades aborígenes y el sistema de trueque empleado en el intercambio de productos. La segunda exhibe distintos ejemplares de la moneda acuñadas en América, que circulan en los territorios que conforman la Real Audiencia de Quito. La tercera sala contiene la información a partir de los bienes numismáticos y notafílicos de la naciente república, primero a través de la fundación de la Casa de la Moneda y después en el desarrollo y competencias de la banca particular. La última sala concierne al inicio de operaciones en la Caja Central
de emisión y amortización del nuevo Instituto Emisor de Divisas. El Banco Central del Ecuador fue creado en 1927 como sede en Quito. Bueno, espero haya sido de su agrado la experiencia que tuvimos al visitar estos hermosos lugares. Me despido y sin antes recordarles que pueden volver en cualquier momento. Las puertas están abiertas para ustedes y muchas gracias por su atención.